Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un domingo más. Bienvenidos a este domingo 20 de septiembre del año 2020. Y la verdad es que me da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más a través de estas plataformas. Creo que cada domingo decimos lo mismo, pero ¿saben qué? Necesitamos estar agradecidos con Dios. Estamos agradecidos con Dios por lo siguiente: tenemos un día más que podemos vivir, tenemos una gracia y misericordia que podemos vivir, y seguramente para todos. Esta semana en lo particular ha sido difícil, esta semana ha sido complicada. Los hijos en la escuela, tratando de que sea escuela a través de estas plataformas, todos buscando una forma diferente de adaptarnos a lo que ahora es lo nuevo, a lo que ahora es lo que tenemos que aprender a vivir. Pero es eso, aprender a vivir. Así es que, amada iglesia, les doy la bienvenida este domingo 20 de septiembre. Y como cada domingo nosotros fuimos diseñados por Dios para adorar a Dios. Así es que escucha la alabanza, mira la letra, canta al Señor. Prepárate ya, mujeres preparen a sus hijos, hombres preparen a su familia. Tú que estás en casa, prepárate ya para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra, pero también para cantar a su nombre. Así es que acompáñame y cantemos al Señor. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
Bien, pues entonces quiero pedirte que tomes tu Biblia, que la abras conmigo y recuerda que estamos en la serie El Evangelio de Jesucristo. El propósito de esta serie es hablar de Jesucristo y entender la profundidad del Evangelio. Estamos tratando de alcanzar esa meta que el Señor ha puesto delante de nosotros. Así es que quiero pedirte que vayas por favor a tu Biblia y abras en el Evangelio de Lucas. Una vez más vamos a Lucas, al capítulo 14, versos 25 al 33. Estamos en un momento de la vida de Jesús, estamos en un momento de su ministerio terrenal y esto nos va a dar mucha claridad con respecto a el ser un discípulo. Así es que acompáñame por favor con tu vista mientras yo estoy leyendo. Y la escritura nos dice esto en Lucas capítulo 14, versos 25 al 33. El Señor en su palabra dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O, ¿qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Acompáñame inclinando tu rostro. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Lucas. Gracias por inspirar en Lucas lo que nosotros necesitamos hoy considerar. Así es que, Señor, te pido que abras nuestro entendimiento, que hables a nuestro corazón y sometemos nuestra vida a la autoridad de tu palabra y sometemos nuestro corazón como cada domingo a la disposición de escucharte. Y Señor, tú sabes nuestros errores, tú sabes nuestros pecados, tú sabes que a veces estamos hasta queriendo hacer cosas que están fuera de lo que tú nos has indicado, pero nos disponemos como familia, como iglesia, a escuchar tu palabra y a ser instruidos por ti. Así es que, Maestro, siéntate una vez más y enséñanos, que nosotros queremos escucharte. Y oramos estas cosas y en Iglesia Central decimos amén y amén. Muy bien, familia, entonces estamos en un momento histórico, en un momento que está en la Escritura y que nos dice lo que está sucediendo cuando Jesús está desarrollando ya su ministerio. Pero quiero comentar que la semana pasada hablamos de Jesucristo, el ejemplo del servicio. Jesucristo como servidor. Y esta serie, el Evangelio de Jesucristo, nos está arrojando a los escenarios en donde Jesús nos muestra un ejemplo y donde nos dice lo que somos ahora a través del Evangelio. Dijimos también que un verdadero discípulo de Cristo sabe esto. Sabe quién es Dios para tener esperanza, qué ha hecho Cristo para seguir luchando y quién es el Espíritu Santo para pedir y recibir ayuda. Déjame repetirlo. Un verdadero discípulo de Cristo sabe esto. ¿Quién es Dios para tener esperanza? ¿Qué ha hecho Cristo para seguir luchando? ¿Quién es el Espíritu Santo para pedir y recibir ayuda? Esto es lo que sabe un verdadero discípulo de Cristo. Y eso es lo que tú tienes que mirar en ti mismo y cuestionarte si tú sabes estas cosas que son las verdades del ejercicio del Evangelio. Así es que esta predicación la he titulado El costo de seguir a Jesucristo.
Hemos hablado de las cosas que un discípulo sabe. Ahora necesitamos saber el costo de ser un discípulo de Jesucristo, el costo de seguir a Jesucristo. Así es que mira otra vez conmigo la escritura en el verso 25 y 26. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En esta ocasión, Lucas nos dice que a Jesús le seguía mucha gente. Ahora, esto no estamos hablando que era un poco de gente que llamaba la atención. No, estamos hablando de que era gran cantidad de gente. Había una multitud y mira las palabras que utiliza Lucas. Dice, grandes multitudes. Estas grandes multitudes iban detrás de Jesús. Iban con él. Y estaban buscándole a él y le estaban mirando. Y Jesús era alguien y es alguien atraccional. Todo el fundamento del evangelio es atraccional. Y con esto en mente quiero dejarte ahí, que mires estas dos palabras. Pero antes de continuar, quiero platicarte algo. En enero del 2000, yo tuve mi primera escuela de ministerio en la modalidad de internado, así es que yo viví con 60 hombres en un dormitorio para hombres durante un tiempo determinado. Eso quería decir que yo tenía que cumplir ciertas cosas, ciertas normas, tenía un horario establecido, se me daba una alimentación especial, se me daban instrucciones especiales, cuidados que yo debería tener. Tenía literalmente 11 horas de estudio diariamente de lunes a viernes y además tenía trabajos que yo tenía que cumplir durante mi estadía y la iglesia que nos acogía, que era la sede de la escuela, tenía también algunos trabajos que nosotros teníamos que desarrollar y atender. Así es que mi tiempo y mis actividades estaban bajo la instrucción de otro. Mi tiempo, mi esfuerzo estaban supervisados por otro. Y además también yo tenía que rendir cuentas de las cosas que yo hacía y de las metas que cada semana tenía que alcanzar. Interesantemente, yo estaba bajo la instrucción de un encargado de dormitorio y de grupo. Y entonces él supervisaba mis lecturas bíblicas, supervisaba mis avances, además la instrucción del director general, y todo eso tenía el propósito de que yo pudiera desarrollar una vida de devoción, una vida disciplinada, una vida estructurada. Pero literalmente mi voluntad dentro de la escuela estaba rendida al propósito de la escuela, al propósito de desarrollar esta dinámica para yo aprender lo que en ese momento tenía que aprender. De muchas maneras esto se parece a lo que hace un discípulo de Cristo. Es una comparativa buena saber que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Y literalmente cuando decimos la sangre de Jesucristo es que su sangre fue vertida, Él se derramó completamente, no quedó nada de su sangre en su cuerpo para que esa sangre nos limpiara de nuestros pecados, pero también esa sangre nos fuera el precio, el costo que Dios pagó para librarnos del pecado y hacernos su familia. Y entonces ahora nuestra voluntad presente y futura está en las manos de nuestro Dios. Así es que de una u otra manera, el ejemplo que te doy cuando fue mi escuela de ministerio es igual a un discipulado intenso en el que tú y yo ahora entramos, ahora en esta vida en Cristo Jesús. Cuando Jesús se fue, lo que Él dijo es, vayan y hagan discípulos. El propósito de la iglesia entonces es hacer discípulos. Pero hacer un discípulo, la descripción más rápida o la definición más rápida de discípulo es un seguidor que rinde su voluntad a Cristo. Y cuando vemos esta dinámica de un discípulo, en esta definición, alguien que se rinde a Cristo, también nos hace pensar en esto. Dios es tan eterno como particular. Dios eternamente sabe todas las cosas y atiende todas las cosas, pero tan particular
para ti como para escucharte, bendecirte, corregirte y animarte como su discípulo y como su hijo en Cristo Jesús. Ahora, esto es importante porque nos ayuda a ver estas dos grandes palabras que te dije al principio del verso 25 y los cuales te dejé ahí, porque dice, grandes multitudes iban con él. Ahora, decía yo que no eran unos cuantos, no eran unos 1,000 o 2,000, eran multitudes. Multitudes, y dice la palabra en plural. Multitudes, grandes cantidades de personas buscaban a Jesús y estaban mirándole y le seguían, iban con él. Pero el Señor Jesús hace algo cuando estas multitudes le siguen. Y yo siempre que llego a esta parte, veo el verso 25 y dice ahí un verbo, volviéndose. Entonces, literalmente, Jesús iba adelante, le seguían estas multitudes y él se detiene. Hace una pausa en su caminar. Y la pausa que Jesús hace no es que él esté reflexionando como para decir, caray, ¿por qué me sigue tanta gente? Él no está dudando de por qué lo siguen. Él está certero y seguro de lo que está haciendo y diciendo, y tan así que se detiene y hace una pausa. Y esta pausa que hace es para dirigirse a la cantidad de personas que lo están siguiendo. Y mira la frase, volviéndose les dijo. Él se detiene, observa a quienes lo están siguiendo y entonces él comienza a dar una fuerte enseñanza con el propósito de que ellos conozcan el costo de ser discípulo de Jesús. Yo pienso que en ese momento él estaba mirando sus ojos y ¿sabes qué? Cristo Jesús es tan Dios que en ese momento él podía saber el corazón y las intenciones del corazón de todas esas multitudes de manera total como de manera particular. Él podía ver y escuchar sus pensamientos. Yo pienso que en ese momento él podía penetrar sus ojos hasta las personas que lo estaban siguiendo y poder ver la ruina y el fracaso de cada uno, el pecado de cada uno, y él se empieza a meter entre la multitud y empieza a decirles estas cosas. Y mira el verso 26, dice, si alguno viene a mí. Así es que quiero que subrayes esa parte en tu Biblia. Si alguno viene a mí. Y esto es muy importante porque el punto del evangelio es que vayamos a Cristo. La meta del evangelio es que tú vayas a Cristo. Así como la meta y el propósito de la fe es que tú vayas. Y fíjate cómo dice Jesús, si alguno viene a mí, él no dice, si alguno quiere mis milagros, él no dice, si alguno quiere que le dé de comer, él no dice, si alguno quiere ser próspero, él no dice, si alguno quiere que le sane del cáncer, por favor pásese de este lado porque aquí estoy sanando gente de que tiene cáncer. Él inclusive no dice, si alguno quiere ser sano de COVID-19, por favor pase de este lado. Él no dice eso. Él dice, si alguno viene a mí. Pero también déjame decirte una cosa, y aquí es donde cabe una pregunta que yo le quiero hacer a Jesús, y que quiero que me acompañes esa pregunta. Porque él dice, viene a mí. Jesús mismo se está dirigiendo así. Y él se está colocando como lo que tú y yo necesitamos. Pero mi pregunta para Jesús es esta. ¿Quién eres tú que te ofreces a nosotros como aquello que necesitamos? Al final del día tenemos que preguntarle a Jesús, a ver, espérame, ¿por qué tú te ofreces a nosotros? ¿Quién eres tú que te ofreces a nosotros como aquello que necesitamos? Es decir, ¿qué tú sabes de nosotros como para ofrecerte a nosotros como aquello que hace completa nuestra vida? Y esta es la respuesta. Si Él hace tal ofrecimiento, es porque no es un loco, es porque no es un héroe, es porque no es alguien común entre nosotros, es porque es Dios encarnado. Dios se hace a su creación
Él no tiene un inicio, sino es engendrado de Dios y se muestra como el Dios verdadero porque Él sabe que es el único que puede ofrecerse a sí mismo porque nadie más lo puede hacer. Y esto es algo que hace único al Evangelio y hace único y particular al cristianismo. Ningún otro se ofrece a sí mismo como aquel que puede cambiar la vida del humano. Y esto me llama mucho la atención. Porque si Él dice, si alguno viene a mí, y esto no es un reto, esto es una condición. Y esto nos hace mirar que las multitudes que le seguían, no todos eran sus discípulos. Y tú puedes decir, bueno, a mí me gusta Jesús. A mí me gusta cómo es. A mí me gusta cómo Él, pues es tan directo. A mí me gusta su amor y lo voy a seguir. Y quiero seguirlo, ¿no? Pues sí, yo creo que es bueno eso para mí. Pero ¿verdaderamente eso te hace su discípulo? Así es que vamos otra vez al verso 26 y ahora al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el 27 nos dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mira cómo en los dos versos, en el 26 y en el 27, se repite la frase, no puede ser mi discípulo. Ahora, si Dios está diciendo que algo no se puede hacer, simple y sencillamente no tienes que buscar más. No se puede hacer y punto. Si Jesús te está diciendo, no puedes hacer esto si tú no eres esto, entonces el principio es, antes de hacer, tienes que ser. Amada iglesia, necesitamos mirar esto con mayor detenimiento, porque cuando Jesús está hablando de estas cosas, está utilizando una hipérbole. Es decir, Él hace un énfasis de una idea particular y la exagera para capturar la atención tuya y mía. ¿Cómo es que Jesús me dice que yo necesito aborrecer a mi padre, aborrecer a mi madre, a mi mujer, a mis hijos, a mis hermanas y aún también mi propia vida para poder ser su discípulo? ¿Qué es eso? Pero antes de que nosotros tengamos un conflicto con esto, yo lo tuve antes. Cuando lo leí dije, chale Jesús, o sea, esto está muy complicado. O sea, ¿por qué lo pones en estos términos? Y lejos de que Él disminuya la velocidad, Él acelera y pone todavía un énfasis más fuerte. Pero déjame decirte una cosa, los mexicanos también utilizamos hipérboles. Ahora, ¿qué estoy diciendo con hipérbole? Te decía que es un énfasis en una idea particular y lo exagera para capturar la atención. Ahora, yo te decía que los mexicanos utilizamos muchas hipérboles. A ver, ¿cuál sería una de ellas? ¿Cuántas veces tú has llegado a casa y has dicho, tengo un hambre de perro muerto? Esa es una hipérbole. Estás captando la atención de alguien con una idea particular, haciendo un énfasis exagerado. ¿Cuántas veces has dicho, si tengo un hambre que ya no la soporto? Estoy como, ahora, ¿esto es literal? ¿Tienes un hambre de un perro muerto? Ahora, ¿un perro muerto tiene hambre? ¿O cómo tú puedes saber la cantidad de hambre que tiene un perro? De entrada no eres perro. Otro ejemplo. Te lo he dicho ya más de 50,000 veces y no das una. ¿Verdaderamente te has sentado con alguien a explicarle 50,000 veces y ya comprobaste que no da una? Esto es importante porque nos hace mirar entonces lo que Jesús está haciendo es poner a super nivel de cancha una verdad que tú y yo tenemos que entender. Aquí viene otro ejemplo de hipérboles que los mexicanos hacemos. Comí tanto que voy a reventar de lleno. La pregunta es, ¿cuántas veces has comido tanto que revientas? Pues ninguna. ¿Ahora es literal? No. Pero lo que queremos decir es que el grado de lo que estamos experimentando es tan exagerado que muchas veces no encontramos cómo explicarlo.
Ahora, Jesús no tiene un conflicto así. Pero lo que Jesús está diciendo es, esto es muy importante. Y algunas pueden decir, oye, es que creo que Dios es muy exagerado. Lo cierto es que sí. Sí, Dios es exagerado. Si tú no miras la exageración de la gloria de Dios, si tú no contemplas en la Escritura que Dios es completamente exagerado, siempre te va a parecer muy exagerado la exageración de Dios. Él está en otra categoría. Cristo en este momento está en otra categoría. Él es un hombre que está en otro nivel. Él es un hombre divino completamente, hombre completamente, pero Él está en otra categoría y Él no está en el estándar que nosotros estamos acostumbrados a soportar y aceptar. Pero Jesús acelera en esto y dice, si tú no aborreces, si tú no quitas. Entonces esta manera de hablar capta nuestra atención, nos hace escuchar la idea, nos la deja muy clara, pero también nos deja una sorpresa. Ahora, la palabra aborrecer es muy violenta, es despectiva, es insultante. Pero entonces aquí es donde yo también quiero hacer una pregunta a Jesús. O podemos preguntarnos esto. ¿Por qué Jesús nos pide aborrecer a nuestra familia? ¿Será que Jesús está contradiciendo? Porque Jesús no es que nos ha dicho antes que nos amemos unos a otros. Cuando está el sermón del monte, cuando vemos en Mateo capítulo 5 toda esta gran predicación del sermón del monte, nos dice que amemos. ¿No dice Jesús que amemos a nuestro prójimo? ¿No esto está dicho en la ley en Éxodo capítulo 20? Lo que Jesús tiene en mente y quiere decirnos es esto, que ser discípulo de Cristo es que Él es la prioridad que sostiene tus relaciones personales. Al final del día, lo que Jesús tiene aquí en mente es dos cosas. Número uno, que si tú quieres ser su discípulo, si tú vienes a Él y Él te haces hijo de Dios y Él te hace su discípulo, el costo es que Él tiene que ser la prioridad en tu vida para que Él sostenga todas tus relaciones personales. Y esto me hace preguntarnos, ¿cuántas veces tú has tenido problemas en tus relaciones personales? Dice padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, ¿cuántas veces has tenido conflictos con ellos? Él está hablando en el contexto de la familia nuclear y también de la familia que está alrededor de esa familia nuclear. ¿Cuántas veces has tenido conflictos? Es más, esta pandemia, ¿cuántos conflictos ha despertado entre los matrimonios, entre los hijos, entre los hermanos? Y por eso es que Jesús está haciendo una pausa. Así que el primer costo que tú y yo debemos mirar porque estamos viniendo a Él y Él nos está haciendo sus discípulos es este. Ser discípulo de Cristo es que Él es la prioridad que sostiene tus relaciones personales. Si Cristo no es el número uno en tu vida, no puedes ser su discípulo. Porque hay cosas y personas que compiten en nuestro corazón por el lugar que solamente es de Cristo. Nuestra comunión con Cristo mantiene estables, sanas y duraderas nuestras relaciones personales. No lo haces tú. No se puede. No puedo mantener una relación amorosa y de respeto y de consideración, de amor a mi prójimo inmediato, que en este caso es mi esposa, si mi relación con Cristo no comienza siendo yo discípulo de Él, Él estando en el primer lugar. No se puede sostener. No puedo ser yo un padre amoroso, tierno, comprensivo, que sabe escuchar, que sabe amar y dar buenas cosas a su hijo, a sus hijos, si mi relación con Cristo de discípulo y Él mi maestro y mi Señor, Él no está en primer lugar. No se puede. Así es que cuando somos traídos por el Espíritu Santo al cristianismo, no somos traídos a un edificio, no somos traídos a una idea, sino a una persona que es Jesucristo. El Espíritu te convence de la necesidad de un Salvador y te convence de tu estado de perdición, de tu estado de condenación, y tú necesitas venir a Cristo.
Y vienes a Él, pero no vienes a un edificio. No vienes a una idea. No vienes a una ideología. Vienes a una persona. Eso es lo que hace diferente. Así que el primer costo de ser discípulo de Cristo, que Él es más bello, que su amor es más profundo e intenso, que la belleza del amor de un padre y de una madre, que la belleza del amor de un esposo y un esposo, que la belleza y la intensidad de amar a tus hijos, que la belleza de disfrutar la vida, eso es secundario a la luz del primer lugar, que es Cristo. Te costará todo ser su discípulo. Y la hipérbole de aborrecer realmente es hacer a un lado para que Cristo sea el primer lugar. No está diciendo tienes que odiar a tu familia, no. El discípulo pone en primer lugar de su corazón a su Dios, que es Cristo. Seguir a Cristo es negarse a sí mismo, amándole a Él para poder amar a tu prójimo. No amamos completo si no somos inspirados por el amor de Dios. Hay una gracia común para todos para amar a tu hijo, para amar a tu esposa. Es una gracia común que Dios da, definitivamente. No podemos negar que existe ese amor, pero no es un amor completo. Y eso a veces nos lastima. Porque dice, pero ¿por qué? Si yo amo muchísimo a mi esposa, si yo amo muchísimo a mis hijos, si yo amo a mis hermanos, si doy todo por ellos. Y hago cosas que inclusive puedo ayudarles financieramente. Y digo, está bien. Pero tienes que filtrarlo con esta pregunta. ¿Quién es la prioridad en tu vida? Y esto me raspa mucho y me estuvo ajetreando esta semana porque yo tengo que responderme a mí mismo. A ver, ¿quién es la prioridad en tu vida? Y me di cuenta que la prioridad en mi vida soy yo. Y la respuesta de Jesús es, si sigues así, no puedes ser mi discípulo. No puedes ser discípulo de Jesús si Él no es tu prioridad. Mira el verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La advertencia Jesús la intensifica. Decíamos, Él sube la velocidad, la aumenta, pone un énfasis no solo en lo íntimo y familiar, sino en todos los que te ven. ¿Y cómo es esto? Mira la frase, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Esto hace referencia al método de castigo romano que históricamente sabemos. Jesús en este momento no ha sido crucificado. Jesús, de hecho, va hacia Jerusalén y entonces ya será crucificado, pero en ese momento Él no es crucificado, pero Él le hace referencia a las multitudes de algo que ellos han visto, porque Roma castigaba a los que estaban en contra de todo el imperio crucificándolos. Los romanos cuando invadían un lugar, tomaban al rey de ese lugar o a la autoridad de ese lugar, lo castigaban enfrente de todos y desnudo lo colgaban en una cruz para decir, Él se ha sometido a nosotros. Y si no, lo que tenía que hacer esa autoridad o ese rey era entregar su espada a la autoridad que representaba el César y rendirse. Porque de lo contrario era crucificado. Entonces Jesús le está diciendo, miren, así como esos crucificados han dejado su voluntad, no la tienen ya. Y tienen que cargar su cruz y seguir en pos de lo que el César ha dicho. Y están rendidos y obligados por su pena a llevar su cruz. De esa manera es necesario que tú seas mi discípulo. La gente salía a ver a esas personas que eran condenadas. Decían, oh, wow, va a pasar por aquí el que está condenado. Mira qué, mira, wow, mira lo que le pasó. ¿Y qué hizo? Bueno, es que mató a una persona. Bueno, es que habló mal del César. Bueno, es que no le hizo caso al procónsul. Bueno, es que no pagó sus impuestos a Roma. La gente salía a evidenciar eso, a mirar eso. Y entonces, ¿sabes qué? Tú y yo, tomar nuestra cruz es esto.
Si somos discípulos de Cristo, es que tomamos nuestra cruz, seguimos a Cristo, y eso es que tu vida y mi vida es una evidencia de que ya no nos pertenecemos y que nuestra voluntad es de quien nos compró. Y tú y yo tenemos que mirar esto de manera muy clara, iglesia. ¿De quién es tu voluntad? ¿A quién le perteneces? Porque si eres discípulo de Cristo, déjame decirte que te costará todo. Déjame decirte que la gente mirará que llevas tu cruz y que lo sigues, y que la evidencia de eso es que ahora le perteneces. Así es que la cruz no es nada más decir, uy, pues la cruz que te tocó cargar con este hijo bien latoso. Uy, la cruz que te tocó cargar con este esposo que es bien así. Uy, la cruz que te tocó cargar con la esposa que tienes. No, espérame, eso no es el ejemplo. No lo minimicemos. La cruz de Cristo en nosotros como sus discípulos es que hay una evidencia en nosotros que sale de nuestro interior y se ve en el exterior en todos los que se salen a asomar y dicen, ¿cuál es la culpa? Y Jesús dice, no hay culpa. Ahora nosotros le decimos, nuestra voluntad te pertenece. Ya no me pertenezco, ya no es mi vida, mi voluntad. Con gozo y gratitud es para aquel que la compró y me ha librado de mis pecados. Para aquel que me compró. Porque lo contrario es no ser discípulo de Cristo. Ahora mira la intensidad de la frase, mi discípulo. Jesús se adopta, no dice el discípulo, los discípulos. Dice mi discípulo, mío. En este gobierno, yo soy Dios sobre esto. ¿Quién dice eso? El Dios verdadero. Amada iglesia, ser discípulo de Cristo es costoso. Te va a costar tu vida. Te va a costar el menosprecio del mundo. El costo de seguir a Jesucristo como su discípulo nos llevará a ser odiados por los que odian a Dios. Déjame repetirte esto. El costo de seguir a Jesucristo como sus discípulos nos llevará a ser odiados por los que odian a Dios. Y no solamente me refiero al mundo musulmán. Las nuevas ideologías son una dictadura que busca obligarnos a aceptar y creer algo que es contrario a la realidad y a la verdad. Déjame repetir esto. Las nuevas ideologías son una dictadura que busca obligarnos y aceptar y creer algo que es contrario a la realidad y la verdad. Ahora alguien puede decir, el cristianismo hace lo mismo. Ok, yo respondo a eso. No, porque la esencia y la meta del cristianismo es creer en alguien, no en ideas o conceptos. Las ideologías no piden de ti fe, solo te obligan a aceptar, renunciando a tu conciencia con la supuesta meta de más y mejores derechos. No. Decimos no. Porque si yo cedo a las nuevas ideologías, estoy renunciando a mi conciencia. Si es que tú que nos escuchas y que no conoces a Cristo, no renuncies a tu conciencia. No renuncies a tu conciencia porque todos están gritando y demandando ideologías para más y mejores derechos. No renuncies a tu conciencia, ven a Jesús y entonces encontrarás el sentido de por qué tener una conciencia. Amada iglesia, que en nosotros esté el amor de Cristo, que amó hasta el fin, incluyendo a su traidor. Él amó hasta el fin y lavó los pies de su traidor. Eso no es una ideología. Eso es un ejemplo de una persona. Y ese ejemplo y esa persona es el Evangelio. Por eso Dios es el Evangelio. Que en nosotros haya la fidelidad de Policarpo, el discípulo de Juan, quien estando en la hoguera no renunció a su fe y dijo, 80 años he servido a mi Señor, ¿cómo yo habría de negarlo? Y mientras lanzaban más y más
leña para encender más la hoguera y que Policarpo muriera, las llamas no lo mataban. Él estaba intacto hasta que el procónsul dijo: atraviésenlo. Y al momento de ser atravesado, la sangre de Policarpo quitó la hoguera, ahogó el fuego y no negó a Cristo. Amada iglesia, estamos en ese tiempo en que ser discípulos de Cristo nos costará la vida. Ser discípulo de Jesucristo nos llevará a ser confrontados con nuestro pecado, con nuestra miseria, que no es agradable, pero es más seguro ser confrontado. Estar delante de la palabra de Dios, estar delante de la verdad, divide. Dices: wow, pero ¿cómo que divide? Sí, divide. Te voy a decir por qué. Porque las grandes multitudes seguían a Jesús. Y en ese momento, cuando Él dice: ser mi discípulo es esto, unos echaron pasos para atrás y otros continuaron. Así es, ser discípulo de Jesús te costará la vida. Sígueme al verso 28 al 32. Jesús va a dar un ejemplo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 29, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando está el otro todavía lejos, le envía embajada y le dice y le pide condiciones de paz. Jesús nos da dos ejemplos. Primero, de un constructor frustrado. Aquel que ha comenzado su proyecto de construir una torre, en nuestro caso ya una casa grande, y fracasa porque no calculó, porque no se sentó a mirar. Y también el rey rendido. Y puede ser que en este momento tú te sientas fracasado, que te sientas derrotado. Pero déjame decirte que el evangelio de Jesucristo es para los que necesitan una oportunidad. Mira el ejemplo de estos dos personajes, el constructor fracasado y el rey rendido. Los dos necesitan una oportunidad. Los dos necesitan la ayuda. Los dos necesitan reconocer su miseria. Imagínate, para aquel que ha construido su gran proyecto, llega un momento en que dices: no puedo acabarlo. Yo no sé si te ha pasado, pero hay una cantidad de casas que quedan en obra negra y algunos las quieren vender y generalmente nadie las compra porque no es un proyecto acabado. No sé cuáles son las verdaderas condiciones. Ahora, ¿quién puede confiar en un rey rendido que dice: no puedo? ¿Cómo le dices a estos 10,000 que están contigo, que son fieles a ti: amigos, no podemos hacer frente a 20,000. Tengo que rendirme? El constructor fracasado, ¿sabes qué? Puede comenzar una vez más. Si has fracasado en tu forma de construir tu vida, ven y ríndete a Jesús y construye bajo los términos de tu Señor para la gloria de su nombre, siendo su discípulo. Porque hemos hecho de nuestra vida lo que hasta el momento queremos. Pero ahora es momento de construir sobre la roca que es Cristo. Porque, amada iglesia, podemos nosotros tener grandes cosas, grandes proyectos, pero definitivamente ya nos dimos cuenta que esto puede acabar así. Ya te diste cuenta que tu vida es un suspiro. Esta pandemia nos ha hecho ver, por la gracia de Dios, que Jesús sí se detuvo. Y que Jesús así se detiene. Y así Él detuvo a la multitud y ha detenido prácticamente el mundo para que entonces la iglesia pueda cuestionarse: verdaderamente
son mis discípulos. Y para que cuestionándonos nosotros sepamos quiénes somos en Cristo y podamos salir a la calle y para salir a las naciones y entonces predicar el evangelio. Porque Dios tiene condiciones de paz para aquellos que le han abandonado, para aquellos que aman su reino y no se han entregado a su gobierno. Hay condiciones de paz para ti y para mí. Así es que el evangelio es primeramente también para la iglesia, como primeramente también es para quienes no conocen a Cristo. Así es que, ¿sabes qué? Si tú te sientes fracasado, si te sientes derrotado, ven y comienza otra vez. Toma la oportunidad de la oferta del amor de Dios. Si eres una mamá frustrada, ríndete ante tu Redentor. Si eres un papá enojado, desilusionado, amargado, triste, renuncia a tu reino y ven al reino verdadero. Eres un hombre o una mujer lejos de Dios, ven a Cristo. Y si está cerca, sal de la multitud. Y hazte esta pregunta: ¿por qué razón seguir a Cristo? ¿Por qué razón seguir a Cristo? Si solo ves a Jesús como un maestro, irónicamente no conoces al Salvador y no eres su discípulo. Es una ironía creer y pensar, a Jesús yo lo veo como un buen maestro, como alguien intelectualmente capacitado, como un héroe impresionante, pero irónicamente no lo estás viendo como Él, que es el Salvador. Por eso Él dice, si alguno viene a mí, aquel que se ofrece a nosotros es el Dios verdadero, porque Él sabe que si no lo hace, su justicia gritaría profundamente que Él es la fuente de la esperanza. Si ves a Jesús como el proveedor de tus sueños, le estás menospreciando y estás lejos de Él. Estás entre la multitud y estás alzando la mano. Yo quiero mis sueños. Yo quiero mi milagro. Yo quiero mi prosperidad. Yo quiero que tú sanes. Yo quiero que tú hagas, pero no te quiero a ti. Jesús no es proveedor de sueños. No le menosprecies, porque eso identifica que estás lejos. Si quieres a Jesús como tu escape del infierno, entonces no le amas. Si sigues a Jesús por las razones anteriores, terminarás frustrado y culpando a Dios porque Él no es ni hace lo que tú quieres. Y déjame decirte, amada iglesia, déjame decirte, amigo mío, que Él no hace lo que nosotros queremos. Lo que Dios hace, lo hace bien. Lo hace para su gloria. Y nos bendice beneficiándonos con su amor en Cristo Jesús. Pero necesitamos ver el verso 33, todavía está ahí pendiente. El último costo que Cristo nos enfrenta para ser sus discípulos está en el verso 33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces mi pregunta es, bueno, Jesús, entonces necesitamos aspirar a vivir en la pobreza. Necesitamos dejar todo y despojarnos y andar así como si nada. Debemos ser mediocres. Debemos estar en una condición en la que estemos desanimados y tristes porque no hay manera de poder tener algo. No, eso no está diciendo. Ninguna de las dos. Pero la respuesta es esta: no ames las cosas creadas. Ama al Creador, aprendiendo a ser su discípulo. Déjame repetirte esto. No ames las cosas creadas. Ama al Creador y aprende a ser su discípulo. Y pregúntate, ¿qué cosas están compitiendo en tu corazón por el lugar que solamente a Cristo le pertenece? Ser discípulo de Jesús es rendir nuestra voluntad a Él
con la meta de ser como Él y de disfrutar de Él. Cuando nosotros tenemos eso claro, cuando el destino que ponemos en nosotros es ser como Cristo, no solo porque eres una buena persona, que realmente eso no sirve, sino entendiendo tu miseria y entendiendo tu incapacidad, te rindes a Cristo para seguirle a Él y ser como Él y disfrutar de Él. Entonces, lo que Él te da de su mano, que es bondadosa, nunca va a capturar tu corazón. Si Él te da mucho o si Él te da poco, estás satisfecho. Y entonces la lucha en nuestra mente de por qué no tengo lo que otro tiene, por qué no tengo lo que yo merezco, por qué no soy lo que debería ser, por qué no soy lo que yo he soñado, entonces pierde brillo y se disuelve y ese pensamiento huye, porque entonces te das cuenta para lo cual fuiste creado. Así es que la iglesia existe para hacer discípulos y dar a conocer a Cristo, no para ser exitosa. En Iglesia Central renunciamos al éxito. Renunciamos al éxito ministerial, renunciamos a la relevancia, renunciamos a ser un factor de solución. Lo que hacemos es hacer discípulos. Central en Cristo, central en las Escrituras, central en discipular. Decía yo que ser discípulo de Cristo es rendir tu voluntad a Él con la meta de ser como Él y disfrutar de Él. Aunque muchas veces nos equivocamos, no somos una buena referencia del Evangelio, pero recuerda que Dios es el que da segundas oportunidades. Cristo ha sido fuerte para que tú y yo podamos ser débiles y recibir su favor. Jesús se detuvo. Las grandes multitudes lo escucharon, pero de esas multitudes salieron unos y le siguieron y se convirtieron en sus discípulos. Que en Iglesia Central seamos discípulos para amar y disfrutar de Él para siempre. Amada Iglesia, que el Señor nos ayude a ser discípulos de Jesús, no importando el costo. Que la característica de nosotros como discípulos sea la fidelidad. Tienes que olvidarte de querer ganar el cielo. Tienes que olvidarte de querer ganar el amor de Dios. Tienes que olvidarte de las discusiones en tu mente de por qué otros son como no deberían ser. Tienes que olvidarte de la discusión en tu mente de por qué tu esposo no es lo que has soñado que mereces. Olvídate ya de estar exigiendo cosas que tu esposa no va a hacer. Olvídate ya de decir, ¿por qué mis papás son de esta manera? La pregunta está sobre ti y sobre la mesa. ¿Eres discípulo de Jesús? Sal de esas multitudes y ven y conoce al Salvador. Porque es tiempo. Muchas veces hemos dicho, el Señor está a la vuelta de la esquina. Déjame decirte que ya cruzó la esquina. Y sus pasos ya se escuchan. Y Él es el Dios que da segundas oportunidades. Recuerda esto. Cristo ha sido fuerte para que tú y yo seamos débiles y recibir su favor y ser sus discípulos. Amada Iglesia, quiero pedirles por favor que inclinen su rostro. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser sus discípulos. Inclina tu rostro, por favor. Padre, a veces no somos y muchas veces no somos la mejor referencia del Evangelio. Nuestros errores son patentes y a veces nuestros pecados hasta nos definen. Pero lo único que podemos decirte es necesitamos que nos ayudes a ser discípulos de Jesús. Nos costará la vida.
Pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro corazón y haznos ver la realidad de la necesidad de Jesús y haznos ver a Jesús radiante, glorioso, deseable y estar satisfechos en Él. Hazme ver a mí, hazme ver a Jesús deseable, glorioso y que yo pueda estar satisfecho en Cristo. Porque la evidencia de mi día a día dice lo contrario. Pero Señor, nos rendimos a ti y te pedimos, enséñanos a ser tus discípulos. Enséñanos a amarte. Y queremos amarte y estar seguros que tu naturaleza es dar. Y estamos distraídos en lo que no tenemos y estamos distraídos en pedirte lo que no tenemos. Pero hoy queremos estar atentos a hacer antes que hacer. Necesitamos ser antes que hacer. Necesitamos ser tus discípulos. Enséñanos a ser tus discípulos. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Y en Iglesia Central decimos amén y amén. Amada iglesia, que el Señor nos ayude a ser sus discípulos. Y que el Señor pronto nos conceda, ahora sí, estar juntos como discípulos. Y retomar nuestras reuniones de domingos. Recuerda también que la iglesia tiene que suplir las necesidades de la iglesia. Así es que aparta tu ofrenda y tu diezmo. Comunícate con nosotros para que podamos utilizar esos recursos para el bien de la iglesia. Para eso existen las ofrendas y los diezmos. Es que, amada iglesia, que el Señor Jesús los bendiga. Que su gracia y que su amor esté con ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor. Y que el amor de Jesús nos siga conduciendo desde ahora y para siempre. Amén.